uno como que reencuentra un respeto y que no es, bueno, que estas historias son mucho más que una simple doctrina, digamos. Uno se da cuenta que no es simplemente también como que algo que explica tu psicología, o sea, que claro, va más allá y Ujú. es también, de hecho, es como que más allá de la moral también, ¿sabes? Y cuando yo empecé a entender eso, yo empecé a considerar más abiertamente el ser cristiano, ¿sabes? Porque siempre he estado también con esta búsqueda espiritual, ¿sabes? Para también combatir la ansiedad, uno termina meditando, Ujú. haciendo Wim Hof, lo cual no es religioso, pero sí te ayuda más o menos a encontrar como que ese centro espiritual, ¿no? Y uno lo Ujú. que lee sobre los hindús, Buda o lo que sea, encuentras que si hay un Dios, ¿no? Entonces, como te digo, nunca fui ateo, entonces sí, eso como que fue retroalimentado, ¿será? De que sí existe algo, pero no sabía cómo ponerle la estructura. Bien, un saludo para todas las personas que nos escuchen en la ocasión de hoy. Aquí me encuentro con mi amigo Guillermo Pinochet, y esto es Vidas Simbólicas. Guillermo, gracias por ser parte del programa. Muchas gracias, Sebas, por la invitación y por este nuevo encuentro. Eh, Siempre es un gusto charlar contigo. Igualmente, Guillermo. Y bueno, para aquellos que nos vengan conociendo, Vidas Simbólicas es un podcast que se dedica a recuperar el simbolismo, la cosmovisión simbólica, donde el significado que le damos a la vida no es arbitrario, ni es algo individualista, sino que podemos tener un sistema compartido de significados. Así es como todas las culturas antiguas vivían. Ellos tenían un sistema compartido de significados y estos sistemas se caracterizaban por una serie de símbolos centrales: un árbol, una montaña sagrada, una serpiente, de pronto un ave con alguna característica especial, y a través de estos símbolos se construían narrativas, y las narrativas le daban sentido a toda una población. Entonces, esto puede ser chocante para algunos porque hoy día pensamos que el significado que le damos a la vida es algo individualista. Sin embargo, el simbolismo propone exactamente lo contrario, que no solamente es posible, sino que es necesario que tengamos un sistema compartido de significados para poder siquiera vivir como comunidad. Así que eso es lo que estamos explorando, y me encuentro aquí con mi amigo Guillermo en la ocasión de hoy. Para empezar, Guillermo, me gustaría preguntarte, ¿quién es Guillermo Pinochet? No el personaje político, sino tú, mi hermano. ¿Quién es Guillermo Pinochet? ¿Qué haces en tu vida cotidiana? Pues, ¿cómo te definirías brevemente? Eh, bueno, yo, sabes que lo estaba pensando, sabía que esta pregunta iba a caer eh, y estaba tratando de pensarlo en manera simbólica, digamos. Ajá. Yo siento que a mí como que lo que más me podría definir, entre comillas, esa es una cosa que yo siempre digo entre comillas, es que soy como un extranjero perpetuo. Mm. Siempre estoy, siempre me he sentido más o menos desubicado. Es, He sentido que desde toda mi vida estoy tratando de encontrar un hogar, sea tanto como físico, o sea, actualmente me acabo de mudar, entonces literalmente ando en esa búsqueda, como país, como cultura, como espiritual. eh, entonces siempre estoy como que en un tipo de búsqueda y Ujú. siempre me he sentido que no encajo, no pertenezco específicamente. eh, y Y eso, o sea, una de las cosas que más me gusta de la Biblia, una de las frases que más me llama la atención es ese de que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Siento que me identifico totalmente con eso. Ujú. Correcto. Y me haces pensar mucho en lo que dice Machu Picchu de que hay diferentes estados de la creación, ¿cierto? Y nosotros podemos como que intuir cuando estamos viviendo en un espacio ordenado que tiene sentido, cuando estamos en una tierra familiar para nosotros.
pero también podemos intuir cuando estamos en una especie de éxodo, cuando Mm, mi identidad interior no se corresponde con los valores o los principios o los patrones que gobiernan pues todo lo que me rodea. Entonces intuimos esta, no sé, como una especie de disonancia entre lo que somos y lo que está allá afuera, lo cual es por definición vivir en el éxodo. Eh, y también me haces pensar cuando, por ejemplo, dice C.S. Lewis que si nada en este mundo nos satisface, quiere decir que fuimos hechos para otro mundo. Y mm, esa es mucho como que la sensación de los artistas, esa es mucho la mm, sensación de las personas que tienen una intuición muy profunda acerca de las cosas más trascendentales, ¿cierto? El ujú. significado de la vida, la belleza, el arte. Esas personas, pues como yo te veo a ti, eres más consciente que quizás nosotros de lo que está mal, de lo que está faltando y de lo que está fallando en nuestro espacio. Entonces, Ah, excelente, Guillermo. Ahora te pregunto, ¿qué experiencias de vida quizás formaron al Guillermo que acabas de describir? O es que siempre ha sido así o viviste algo que te impulsó como que a adquirir esa conciencia de que algo está mal, de que este no es mi hogar o es difícil saber a dónde pertenezco? bueno, yo siento que sí, he tenido esto desde infancia, o sea, siempre me he sentido, hasta en mi propia familia, me he sentido como alguien de afuera, digamos. Eh, Nunca he contemplado de que si soy adoptado ni nada, pero sí he sentido que he sido muy diferente de la manera de mis hermanos, mi mamá, mi papá, la manera que ellos piensan. Em, mi Sabes, yo soy venezolano, yo nací en Venezuela y hasta en Venezuela me sentía como que si no era de allí. También mi educación fue en una escuela americana, entonces de esa manera eso como que, eh, eh, bueno, me lo hizo sentir más, ¿no? Ese sentimiento de no pertenecer. Em, y a la misma vez estando en una escuela americana, o sea, todo, en la casa, en el país, en el mismo colegio. Eh, y entonces llegué a encontrar más o menos un hogar en la música. Eh, y empecé bueno, a identificarme mucho con la cultura de la música rock y eso. Ujú, Entonces, eh, desde ahí también, o sea, he estado, o sea, me metí en la música rock, que es como una cultura que terminó siendo bastante postmoderna, y específicamente en la cultura punk, que, que ya cuando yo lo estaba escuchando, ya son los finales de los 90 o principios de los 2000, ya es básicamente un género que se estaba caducando y que el mismo término punk estaba también pasando por transformaciones en donde uno pensaba qué es lo que es ser punk y todo, y ser mm, un poser. No sé si sabes lo que significa ser un poser, es como básicamente un falso, no, o sea, que eres un ujú. punk falso, digamos, o que no eres auténtico. Y eso mismo me hizo pensar qué significa ser un punk auténtico. Si eres una persona que te la pasas uniformado, vestido como un ponqueto, ¿verdad? ¿Sabes? Con la Mm, chaqueta de cuero, ¿sabes? El pelo en puntas y eso, colorido, lo que sea, y tatuajes. ¿Eso es punk o qué exactamente es eso? Entonces, hasta en ese mismo ámbito, yo estaba como que, eh, sí, como que en un tipo de contrarianismo. ujú. Eh, y creo que ahí es donde mejor me encuentro, siempre estando como que en la contra en donde sea que estoy. Eso es muy interesante porque ese es el dilema, me imagino yo, que uno tiene que experimentar cuando uno intenta vivir como una figura marginal, porque es que, claro, si yo quiero ser
una figura marginal que se opone al sistema, que critica las incongruencias del gobierno, que denuncia la corrupción y el moralismo y la hipocresía y todo esto, eh, pues de repente yo me voy a dar cuenta que incluso puede haber algún tipo de orden en el margen. Y es ahí donde empieza la contradicción, porque de repente yo me doy cuenta que la forma como yo me he visto para hacerle frente al sistema es muy parecida a la forma como otras 30 personas se vistieron, no sé, en un concierto. Entonces como que, wow, o sea que yo realmente aún no soy completamente marginal, o sea, todavía soy parte de un grupo, una entidad corporativa que tiene un código de vestimenta, entonces cómo escapo completamente de la forma, ¿cierto? Entonces es un dilema. Sí, totalmente. Y bueno, entonces, o sea, eso yo siento que es lo que me ha formado, o sea, me ha hecho pensar que así soy, porque hasta, como te digo, hasta en el mismo ámbito de los ponquetos, yo trataba de ver sería posible ser contrarios a ellos estando dentro de eso. Y yo me daba cuenta que, bueno, como que si te pones a tocar música pop o lo que sea, te empieza a gustar cosas que a los ponquetos no les debería de gustar. Eso es punk. Entonces, y de cierta manera eso es lo que le pasó a ese género y es como que lo que lo terminó destruyendo, pues como que se canceló. O sea, sigue existiendo entre comillas, de manera inauténtica, eh, porque se ha convertido como en un tipo de tendencia, un estilo de moda, y, y fue como que eh, adquirido por el sistema, digamos. Ujú. Fue Y completamente absorbido por el centro, diríamos. sí, exactamente. Sí. Sí. Interesante eso. Ujú. Sí, como que diríamos que, y eso ha pasado muchas veces con muchos movimientos que empezaron siendo marginales y fueron consumidos por el centro. Eh, de hecho, es lo que está pasando hoy día con muchos activismos políticos que empezaron en los años 60 como una protesta al sistema, por ejemplo, pidiendo, no sé, que la mujer pudiera votar o pidiendo que se respetara la decisión de los homosexuales y todo esto. Eh, pero lo curioso es que hoy día estos partidos o movimientos siguen actuando como que fueran completamente marginales, pero ya se han hecho con gran parte del poder. Por ejemplo, en Estados Unidos, recientemente pusieron la bandera de orgullo Sí. LGBTIQ+, no sé qué, en el centro de la Casa Blanca. O sea, Sí. sí. Sí, 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 más o Entonces, menos me enteré de eso. sí, pero bueno, para no irnos mucho por el comentario político, Guillermo, entonces eso es lo que tú dirías que te define, siempre intentando reaccionar contra, siempre intentando buscarle, digamos, eh, como que señalar las inconsistencias y no permitir que te equiparen con eso contra lo que estás reaccionando. Sí, sí, como un contrariano natural, porque tampoco es algo que trato de hacer de manera intencional, es simplemente mi manera de ser. O sea, cada vez que, o sea, en la escuela o lo que sea, si hacían como que algún tipo de regla, siempre me estaría preguntando, bueno, ¿por qué? Y qué Ujú, pasa si uno hace lo opuesto, pues, o sea, o que, y no, ¿me entiendes? No de una manera maligna ni nada, simplemente como curioso para ujú, saber qué hay de ambos lados y eso. Y hasta en lo mismo, como te digo, hasta en la misma contracultura, yo me he dado cuenta que hay también muchas inconsistencias, entonces ujú. se me hace como que se me hace muy interesante esa parte del mundo, que las inconsistencias son algo constantes en el mundo. Tremendo, tremendo, muy, muy interesante eso. Y bueno, otra pregunta, Guillermo. ¿Cómo llegaste luego ya al simbolismo? ¿Qué te llevó al simbolismo de, por ejemplo, los hermanos Pajot o las conferencias, por ejemplo, de Jordan Peterson? ¿Cómo llegaste a ese mundo? Bueno, es probablemente un cuento un poco largo. Trataré de no explayarme demasiado, pero digamos que
bueno, siempre he tenido como un interés con las artes, con las letras. Como bien sabes, me gusta mucho la música de Bob Dylan. Eh, entonces, siempre me ha gustado, bueno, también me encanta el cine, o sea, soy súper fan, cinéfilo. Y, y muchas veces me pregunto qué significa tal cosa. Siempre me he puesto a ver también videos, cuando empezó la cuestión de YouTube, me ponía a ver videos de análisis de cine y se me hacía que la gente que lograba hacer un análisis coherente y significativo, que tenían como un tipo de superpoder al poder encontrar el hilo, ¿verdad? De Ujú. significancia a través de algo que puede ser bastante, que podría parecer arbitrario o algo que parece ser muy Muy abstracto, complejo. digamos, como una película de David Lynch Mm, o algo así, ¿no? Y se me haría como súper impresionante, ¿no? Entonces siempre, o hasta una canción de Bob Dylan, cuando alguien estaría haciendo una interpretación y algunas veces hacen como que lo ligan a algo que es muy histórico, algo que es como que muy de su biografía, o algo que puede ser totalmente como que mucho más abstracto a ello, y cómo uno puede decidir cuál es cuál es el verdadero, digamos, ¿no? ujú, Y en el mundo en el que vivimos, que es tan posmoderno, es básicamente imposible realmente llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, bueno, digamos, es como que 2016 ya he pasado a través de, de tratar de tener un grupo, de vivir a través de la escena musical, del rock en específico. em, y de vivir una vida llena de hedonismo, ¿no? ujú, Y me encuentro con mucha ansiedad, o sea, no puedo dormir, no puedo, en ese momento me costaba hasta respirar, suena muy extraño, pero mm, bueno, a través también de de todo ese tiempo estoy con trabajos extraños, me estoy cambiando de país a país y termino hasta en algún momento dándome cuenta bueno, que tengo que hacer algunos cambios, ¿no? Y porque realmente, o sea, llega a un momento, a un punto en donde es físico, o sea, realmente me cuesta respirar, estoy en un trabajo en donde siento que no estoy haciendo nada y que estoy ujú, gastando la vida. Estoy también muy inmerso en la cuestión política de Venezuela, en mm, donde me doy cuenta que el mundo en general está como que favoreciendo toda digamos, la corrupción que sucede ahí para poder justificar eh, tendencias, ¿sabes?, progresistas o lo que sea. Y no entendía. Eh, no ujú. entendía qué es lo que estaba pasando y no sabía si el que estaba equivocado entonces era yo. Eh, y bueno, entonces eh, en en este caos encuentro un video de la entrevista que tiene Jordan Peterson con Joe Rogan y veo que este personaje está hablando de una manera súper articulada Ujú, en contra de todo el tipo de la tendencia progresista y, y sentía que era como un tremendo alivio, o sea, por fin alguien que lo entiende y que lo puede articular de una manera tan clara. Eh, entonces, claro, ahí me metí yo, como muchos, entramos bajo las manos de Peterson y claro, tiene mucho contenido, entonces encontré muy interesado en todas sus explicaciones psicológicas. Vi su lectura o vi el curso, perdón, que hablas sobre la personalidad y eso lo tuve que haber visto como unas 2 o 3 veces y me quedé ujú, fascinado. ¿Sabes? Hice la cuestión el, um,
¿cómo es? El Self-Authoring Program, perdón, y Ok. el test de personalidad. Entonces, y estoy descubriendo muchas cosas, ¿no? Y estoy descubriendo muchas cosas sobre mí mismo y estoy empezando a entender eh, de dónde viene la ansiedad. Y de hecho, ¿qué es la ansiedad? Yo antes ni sabía eso. Estoy empezando a entender sobre lo que es el neuroticismo, la Ujú, apertura, ¿no? Artística y todos estos rasgos de personalidad que se me hacían súper fascinantes. Y lo empiezo a ver ujú, también en otras personas, empiezo como que a tratar de descifrar esta persona es como que más cerrada, más abierta, más... no es tan neurótico, si es neurótico, es responsable, no es responsable, etcétera, etcétera. Y entonces se me hizo fascinante, ¿no? Y de ahí eh, entro también en el mundo de Carl Jung, ¿no? Empiezo ujú, a tratar de entender cómo es que Jordan Peterson llega a conocer tanto y entro en el tema de Carl Jung, porque Peterson pues ha estudiado mucho a Jung y con Jung uno entra más o menos en el tema del simbolismo y en el tema de los arquetipos. El primer libro que leí de Carl Jung se llama El hombre y sus símbolos. Y entonces ujú. empecé con esa palabra que es símbolos, símbolos, ¿qué será eso, no? Y a la misma vez estoy viendo el video, la serie que Peterson hace sobre la Biblia, que también como muchos eh, llegamos a ser bastante influidos por ello. Y, y claro, dentro de esa serie aparece una entrevista que él hace con Jonathan y con Matthew. Entonces, desde que estoy escuchando esa palabra simbolismo, ¿sabes? Estos símbolos, esto simboliza esto, lo que sea, yo estoy, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso? Sentía que eso era una clave, ¿no? Y yo soy una Ujú. persona muy intuitiva, o sea, cada vez que algo como que, ¿sabes? Me llama la atención, la vuelvo a escuchar, es como que esto es por algo, o sea, tengo que como que seguir este hilo. Ujú, Y entonces ahí fui, vi un video la entrevista que hizo con Jonathan y Matthew, y dije, estos tipos hay que seguirlos, no sé, yo me acuerdo que cuando vi la entrevista, más o menos entendí, no entendí muy bien, pero dije que hay que tratar de escuchar a estas personas más. Y bueno, ujú. me da risa porque el que más me impresionó fue Matthew, más que Jonathan, pero Matthew no tenía ningún canal, no tenía nada, y hasta ese momento no sé si él tenía el libro, no me acuerdo qué año fue que salió el libro, ¿fue el 2018? 2018. Ya. Bueno, posiblemente ya había salido, pero no sé, capaz no lo había contemplado en leer, o no sé, no me acuerdo. O capaz no estaba enterado todavía. Por lo menos en esa entrevista no lo había mencionado. Y entonces me pasaba viendo los videos de Jonathan. Pero bueno, más o menos, o sea, los veía poco a poco. Eh, Porque como él también hablaba muchas cosas que como que pasaban sobre mi cabeza, eh, Ujú, está de que, bueno, no sé si realmente prestarle mucha atención a él o no sé, o sea, como que no, no le encontraba, digamos, el beneficio. A pesar de que su canal se llamaba The Symbolic World, eh, yo no sé, yo no sabía realmente a dónde seguir, pues. Entonces yo seguía con Jung. Seguía con ujú. Jung y, y me puse a leer otras cosas. Me puse a leer como que literatura clásica. Me puse a ver un montón de cine, pero exagerado. Y todo me está como que apuntando hacia la Biblia. O sea, estoy leyendo Dostoyevsky, ¿no? Y, y eso, todo me está apuntando de que tengo que leer la Biblia, ¿sabes? Tengo que leer la Biblia. Eh, entonces en algún momento la abrí y me pongo a leerla y, y trato de más o menos, al principio me acuerdo de los videos de Peterson y yo Ujú, pensaba, bueno, capaz hay muchas cosas como que psicológicas acá y me puse a verlo, a tratar de ver, leer la Biblia bajo esos lentes, a través de esos lentes y
me acuerdo que había muchas cosas que no caben, o sea, o por lo menos no son tan obvias bajo esos lentes. Entonces estaba de que bastante mistificado, ¿no? Mm, Y de repente veo, bueno, entonces estaba de que cómo hago para entender esto. Eh, y como te digo, estoy viendo videos de Pajot, pero todavía no me están como que, no sucede el clic, ese famoso clic. ujú. Hasta que me pongo a ver videos de Northrop Frye, no sé si lo conoces, que es fue un No. académico canadiense, que de hecho él también influyó en el trabajo de Jordan Peterson. Él fue un crítico de literatura y él hay una serie en YouTube en donde él habla sobre la Biblia como una obra de literatura. Y Ujú, ahí en donde él empieza a hablar sobre el lenguaje de la Biblia y, ¿sabes?, cómo el árbol de la vida cada vez digamos, es como un símbolo y cómo ese patrón del árbol se ve no solamente en el árbol, ¿sabes?, de la vida, sino en el arbusto, en cualquier cosa que pueda aparecer, ¿sabes?, en la cruz, esto y en lo otro. El árbol de ujú, la vida, el árbol de la muerte, las aguas de la vida, las aguas de la muerte y eso, y yo estaba como que, wow, ok. Entonces aquí es en donde estoy empezando como que a agarrar un poco más el lenguaje simbólico y de repente sigo viendo los videos de Pajot hasta que, pum, en algún momento dije, no puede ser que están, ¿sabes?, hablando pues de esta, eh, como que de lo que habla la Biblia es como de una magnitud tan cósmica. ujú. Y, y de repente cuando escucho a Jonathan decir que no, que esto es que la Biblia se puede ver como que el patrón de la realidad o cómo funciona la realidad, ahí fue cuando como que sentía que se me había estallado la mente y entonces dije, bueno, hay que prestarle más atención a él, ahora más que nunca, ahora que siento que ahora lo entiendo, voy a ver a volver al principio desde cero y me puse a ver todos los videos de Pajot y me quedé totalmente asombrado, o sea, y después terminé leyendo el libro de Matthew y claro, quedé como atontado, ¿no? De, de toda esta información ¿sabes? O sea, te quedas como sin palabras, ¿no? Cuando te quedas con la Biblia, ¿sabes? Y te preguntas si realmente las personas en ese tiempo pensaban de esta manera. Y Ujú. claro, todo empieza a tener sentido. Después de lo que estás leyendo con Jung, de los arquetipos, ¿sabes? Dices, claro que sí. O sea, y se te vuela la mente y dices, gracias a Dios, aleluya. Sí, como que ya por fin estoy empezando a verle el sentido a la vida en general. Exactamente, sí, 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 todo se empieza como que a alinear más o menos, o sea, tu pasado, todo, eh, te das cuenta, sí, es una revelación que es muy, muy impactante, o sea, no es solamente el entender las artes o la Biblia en sí, sino que, claro, empiezas a darte cuenta cómo esto se refleja en tu propia vida, los patrones eh, están reflejados en tu propia vida también. Ujú, Entonces, ujú. Sí. ujú, Sí, me parece muy interesante. Me recuerda, por ejemplo, cuando yo, eh, justamente escuchando a Jordan Peterson, él ha citado varias veces a Carl Jung cuando Carl Jung dijo que cada quien vive una historia y que será ujú, mejor que conozcas tu historia porque puede que tenga un final triste y que no quieras ese final. sí, Cuando yo escuché esa frase citada por Jordan Peterson, pues igual que tú, yo tengo una intuición que si yo no entiendo completamente algo, o sea, yo no necesito entender algo del todo a la primera para que me atrape.
Así es como yo sé que soy una persona también muy, muy intuitiva, porque aún no estoy en la dimensión racional y aún así algo me está capturando completamente, como que, Exacto. ¿qué pasa? No lo entiendo, pero aquí estoy y quiero, y quiero más. Eh, entonces, yo me Exacto. acuerdo que yo escuché esa frase y se me quedó, me daba vueltas. Y por otro lado está el proyecto Biblia, que es este canal de YouTube que ha hecho un montón de videos de la Biblia y que tiene una aproximación más como que la Biblia es una serie de patrones literarios y los patrones son como hilos y los hilos te conducen a Cristo. Entonces no es una Ujú, visión científica de la Biblia, sino que aprecia a la Biblia como literatura. Em, ujú, pero por alguna razón yo no había hecho el clic entre la naturaleza de la Biblia como patrones literarios y la naturaleza de la psicología humana como también una narrativa. O sea, el hecho de que la psicología humana también tiene la forma o se apoya en el principio de narrativa para darle sentido a la realidad. Yo no había hecho ese clic entre ujú. psicología humana y Biblia como literatura. Luego viene Jonathan Payot y es el que me ayuda a hacer ese clic. Y él dice, lo que pasa es que los patrones literarios de la Biblia no son solamente literarios. Yo como que, ¿cómo así? Entonces, ¿qué son? Son patrones de la realidad. Exacto. Sí, y, exacto. y, y, y cuando él lo dice así, es como que, entonces son dos manifestaciones de lo mismo. La psicología humana como algo que parece una historia y la Biblia como literatura son dos manifestaciones de lo mismo y es la realidad entendida como patrones arquetípicos, ontológicos. Entonces fue allí donde yo ya perdí completamente, o sea, dije, no, ya, Jonathan, Matthew, aquí estoy, voy a leerlos y voy a seguirlos. Hagan conmigo lo que quieran. Sí, claro, cuando él habla sobre las escalas, ¿no? Los niveles de la realidad, sí, de la realidad, digamos, y cómo esto repercuta de una manera micro a lo macro, y cómo eso puede llegar a como que hacer una visión cósmica. O sea, para mí eso fue como que una patada en la cabeza. Entonces, Sí. primero con Peterson uno le encuentra, digamos, vuelve a encontrar el respeto con el cristianismo, ¿verdad? Yo nunca Ujú. realmente fui ateo, siempre fui de alguna manera agnóstica, eh, pero sí llegué como que a pensar que los cristianos, ¿sabes? Están como que un poco, no sé cómo decirlo, o sea, no, que estarán como que equivocados en la manera de ser, ¿no? Yo caí en esa propaganda, ¿no? De que los cristianos no son como opresores o lo que sea. Eh, y claro, también como uno, como buen estudiante de la contracultura, uno ve también los choques que ha tenido digamos, la cultura cristiana en los Estados Unidos, especialmente en los 80s, que tuvo ¿sabes? Contra la juventud, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Y entonces con Peterson uno como que reencuentra un respeto, y que no es, bueno, que estas historias son mucho más que una simple doctrina, digamos, eh, y que no es, y bueno, Payot y Mathieu, uno se da cuenta que no es simplemente también como que algo que explica tu psicología. O sea, que claro, va más allá, y Ujú. es también, de hecho, es como que más allá de la moral también, ¿sabes? Y cuando yo empecé a entender eso, yo empecé a considerar más abiertamente el ser cristiano, ¿sabes? Porque siempre he estado también con esta búsqueda espiritual, ¿sabes? Para también combatir la ansiedad, uno termina meditando, Ujú. haciendo Wim Hof, lo cual no es religioso, pero sí te ayuda más o menos a encontrar como que ese centro espiritual, ¿no? Y uno lo Ujú. que lee sobre los hindús, Buda o lo que sea, eh, encuentras que sí hay un Dios, ¿no? Entonces, como te digo, nunca fui ateo, entonces sí, eso como que fue, eh,
eh, ¿cómo sería? Retroalimentado, ¿será? De que sí existe algo, pero no sabía cómo ponerle la estructura. Y cuando llegas Ujú, a leer la Biblia y entenderlo de la manera que los entienden los payos, eh, empiezas a entender la enorme importancia que tienen no solamente las escrituras, sino la tradición en sí. Y, y eso. ujú. Completamente. Lo entiendo completamente. Ok, Guillermo. Excelente. Otra pregunta que te quería hacer es, y es la pregunta clave, ¿no?, de la entrevista. En tus palabras y desde la experiencia que has tenido, ¿cómo definirías entonces el simbolismo? ¿Qué es el simbolismo para ti? Ok, bueno, el simbolismo, a ver, para mí es tiene algo que ver con los patrones. Eh, para mí es el descubrir un patrón, y que se podría ser que el patrón en sí es como el símbolo, ¿no? Ujú, Se me hace, claro, lo que uno aprende con Pajot es que el símbolo, ¿no? Es el recaudo de varias cosas, ¿no? Para tener una bueno, sí, para tener, será un significado. ujú, eh, y, y uno lo que encuentra al leer, digamos, la Biblia, y no solamente la Biblia, sino que todo en el mundo, o sea, para tratar de entender el simbolismo, uno encuentra que tienes que entender los patrones de la vida, que son ujú. estas cosas que terminan de- eh, revelándote la realidad, ¿no? Eh, te revelan el mundo tal como es, ¿no? Entonces un símbolo tiene que estar como que ligado a un patrón que en sí también está ligado a una verdad eterna. Ujú. Entonces para mí eso es lo que podría ser un símbolo. Excelente, sí, completamente de acuerdo. Ujú. Y después es la pregunta más difícil, así que siempre cuando lo hago en las entrevistas, cada quien intenta y eso es lo valioso, el intento y que sigamos siempre intentando articular, explicar y hablar de estas cosas y llevar el mensaje que llegue lo más lejos Claro. posible. Es que es Entonces, difícil, perdón, pero sí es difícil tratar de entender lo que es un símbolo, definirlo, ¿no? Porque básicamente uno sí. podría decir que todo en el mundo es un símbolo. Ujú. Sí, realmente es en un sentido muy técnico, ¿cierto? Porque hoy Ujú. día sabemos de la mano de la ciencia moderna que las cosas son infinitamente complejas, ¿verdad? Que cuando yo miro un objeto y si yo lo intento agotar, si yo intento agotar la complejidad de un objeto científicamente, nunca voy a poder porque ya sabemos que está hecho de moléculas y si vamos Ujú. más abajo, está hecho de átomos y si seguimos bajando, está hecho de partículas subatómicas. Entonces, no podemos agotar la complejidad material del objeto. Sin embargo, hay un milagro en cada cosa y es que vemos las cosas de manera ordenada, o sea, aunque Ujú. este micrófono es infinitamente complejo, yo lo veo como una sola cosa. Entonces, Ujú. es lo que tú decías. Estamos constantemente simbolizando la realidad en el sentido de que reunimos una gran complejidad, una gran cantidad de hechos, los reunimos bajo una identidad metafísica para poder ver las cosas. Entonces, eso me ayudó mucho porque me di cuenta que el lenguaje de la Biblia o el lenguaje en general filosófico no está desconectado de la realidad. O sea, tiene un Ujú. elemento técnico. Cuando decimos que todo es un símbolo, no nos estamos volcando de repente al mundo de los poetas, solamente. No nos estamos volcando al mundo de los magos. O sea, en un sentido muy técnico, estamos siempre simbolizando las cosas para poder interactuar. Una persona que sufre de ansiedad, por ejemplo, es una persona que no simboliza suficiente, porque todo le parece urgente, no sabe qué es más importante que lo otro, todo se siente como que tiene la misma cantidad de importancia, pero una persona que controla su ansiedad es porque ha aprendido a simbolizar mejor su realidad, en el sentido Ujú. ok, ya mi vida no se siente como un montón de hechos y de peligros y de posibles accidentes, sino que
ya yo sé qué es más real, qué es menos real, entonces está simbolizando la realidad. Pero bueno, entonces ahora Guillermo, que estás en este mundo simbólico y que ya has leído bastante, digamos, de simbolismo y sigues aprendiendo mucho, ¿cuáles son los nuevos retos que tienes? Ahora que tu velo ha sido removido y has vuelto a esta cosmovisión antigua, ¿cuáles son los retos que tienes? Bueno, de cierta manera siento que son los mismos retos de siempre, ¿no? Me sigo sintiendo como un extranjero y supongo que uno lo que tiene que hacer ahora es simplemente, a ver, cómo aceptarlo. O sea, ya que entiendo eso, ya que hay una mosca aquí, ya que entiendo eso, eh, ver, supongo que tratar de entenderlo, ¿no? O sea, entenderlo en mi contexto, porque eso es una cosa también que creo que estamos dejando fuera, es el contexto y lo importante que es el contexto, o sea, porque si no los símbolos serían, ¿sabes? Un sistema, lo cual no lo es. Eh, Exacto. o sea, por ejemplo, ahorita estabas hablando sobre el micrófono, que, claro, en este contexto ese micrófono es, ¿sabes? Un dispositivo que ayuda, ¿sabes? Capturar tu voz y comunicarla, ¿no? A través de la tecnología. Pero si, no sé, se mete un ladrón o lo que sea en tu casa y tú encuentras que tienes el micrófono en la mano, puede ser, termina siendo, ¿verdad? Un arma. Es muy cierto Entonces, eso. entonces puede terminar, necesitas un contexto con lo que estás, digamos, simbolizando. Y yo simplemente estoy tratando de entender, o sea, estoy todavía en una fase en donde estoy aprendiendo y leyendo y, ¿verdad? Digamos que estoy en una fase contemplativa, en donde estoy ingiriendo, ¿verdad? Y, y capaz no sea la mejor idea como que hacer como que una estrategia, ¿verdad? Porque al final el que tiene el plan es Dios, pero eh, entonces capaz lo que estoy haciendo es contemplando para poder posteriormente accionar. Eh, Ujú. sí, porque sigo, digamos, con los mismos problemas, o sea, esta cuestión de que encontré el simbolismo y el cristianismo y todo, o sea, los problemas continúan, ¿verdad? Simplemente tengo una nueva perspectiva. La ansiedad no es tan grave realmente, de hecho es casi inexistente, pero simplemente estoy tratando de ver la manera de manejarlo y, y eso, el mundo sigue girando, digamos, y eh, ¿verdad? Te siguen lanzando cosas nuevas a la cual uno tiene que tratar de improvisar, ¿verdad? Ujú. Ahorita con lo que está sucediendo con el IA, con lo que está pasando con el clima y todo, o sea, el mundo moderno se va acelerando más y más, ¿verdad? Como dice Guénon, que sinceramente me ha volado también la mente. El era de René Guénon Bueno, sí. es bastante impresionante. Nada, a veces pienso que en qué me tengo que estar concentrando, si debería estarme enfocándome más en mi vida o enfocándome, o sea, digamos, en mis metas o enfocándome en cómo defenderme sobre todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? O sea, cómo uno desligarse de cierta manera. Eh, ¿Sabes? Yo soy músico, ¿no? Y Ujú. actualmente yo dije que iba a tratar de como que hacer música o sacar un producto cada año. Eh, Estoy tan metido en la lectura y con toda esta nueva información que ahora estoy contemplando si eso será así. Si realmente seguir, ¿sabes? Como músico o tratar de cambiar, ¿sabes? Mi ámbito, no sé. Eh, Ujú. entonces eso, o sea, no sé si eso responde lo que me preguntaste, pero Sí, por supuesto. Y me llama mucho la atención. De hecho, eres la primera persona que me responde que los retos siguen siendo los mismos. Y eso me hace pensar como que es verdad, el simbolismo
en muchos casos no te da nuevos retos, puede darse, pero en muchos casos no te da nuevos retos, sino que te permite ver con más claridad qué es lo que está mal. Sí, sí, sí. O sea, Porque ahora, claro, el, el, lo bueno del simbolismo yo siento es que te ayuda a simplificar un poco más las cosas. ¿Verdad? O sea, antes de ello yo sentía que todo era un caos, todo era como medio arbitrario, ¿no? Y cuando empiezas a entender más sobre el mundo simbólico, te das cuenta que, claro, las cosas encajan, ¿verdad? Tienen su categoría y, y ahí uno tiene que actuar acorde a eso, ¿no? Entonces, como que de esa manera sí te ayuda muchísimo, eh, ¿verdad? sí, así es, así es. Em, ok, Guillermo, la verdad ha sido un placer escuchar tu historia. Ha sido muy, muy bueno y esperamos que las personas que nos vean se lleven algo. La verdad, Ujú. yo la pasé muy bien escuchando y hasta una próxima oportunidad, hombre. Te mando un abrazo y no sé si quieras cerrar con algún comentario o algún otro pensamiento para finalizar. Bueno, a mí, sinceramente, te quiero dar las gracias a ti, Sebas, no solamente por la entrevista, sino que también por tu esfuerzo en querer crear una comunidad, ¿no? Yo siento, claro que cuando uno se mete en esta cuestión del simbolismo, te sientes aún más aislado del mundo porque ¿quién te va a entender? O sea, es Exacto. un trayecto, o sea, tú no puedes, tú tienes que empezar poco a poco, ¿no? O sea, como he evidenciado en este podcast, que me tomó mucho tiempo para llegar a entender, ¿verdad? Ujú, Y entonces, el esfuerzo que tú estás haciendo para poder juntar a las personas, para poder hablar sobre estas cosas que son un poco extrañas para los que están fuera de ello, ujú. eh, se me hace muy, muy noble y se me hace muy importante. Yo creo que necesitamos este tipo de encuentro entre nosotros, ¿verdad? Y para poder entender el mundo y poder enfrentarlo de manera, de manera juntos. Dale. Gracias, Guillermo, por esas palabras. Las aprecio muchísimo y bueno, a seguir adelante, a ver qué es lo que Dios quiere hacer con esto que se está formando. Ujú. La Sí. idea es, la idea es ser lo menos idiosincrático posible y nada más intentar servir como una especie de recipiente para que Dios haga lo que él, lo que él quiera, ¿cierto? Entonces, gracias por tus palabras, Guillermo, y entonces hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Muchísimas gracias a ti. Igualmente. Chao, chao.